Hacia el final del siglo XIX, en París estaba ocurriendo de todo. Plena revolución industrial, los finales del colonialismo y de la esclavitud, todo se estaba modernizando, estaban apareciendo nuevos pigmentos y colores, nuevos edificios, una vida súper alegre, trenes que les permitieron a los impresionistas comenzar a mirar el paisaje de una forma muy rápida y querer transmitirlo en la pintura. Todos estaban obsesionados con representar el paisaje y lograr transmitir a través de las luces y las sombras los efectos mágicos del color, menos uno de ellos. Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec fue un artista que nació hacia el 24 de noviembre de 1864 y es uno de los más representativos dentro de la historia del arte, aunque paradójicamente yo siento que no es el más admirado o muchas veces mirado en menos. Henri se caracterizó por representar escenas de París que nadie quería pintar, por añadir aspectos psicológicos dentro del color a escenas sumamente intimistas y, si se quiere, fotográficas. Además documentó con perspicacia, dignidad y mucha belleza mujeres que se dedicaban, por ejemplo, a trabajar en la prostitución, personas que se desenvolvían dentro de ambientes marginados e incluso la élite y la clase social alta, que muchas veces se quería representar a sí misma como algo ajeno a esos paisajes, pero que él veía frecuentar estos lugares porque él además vivía ahí. Pero lo que más me apasiona, lo que más amo de Toulouse-Lautrec es su utilización del color. O sea que tuvo una vida súper complicada de la que vamos a hablar algunas cosas y bastante gris. Sus obras están plagadas de color. Curiosamente, personajes que tuvieron que lidiar de una u otra forma con temas de salud física o salud mental, pienso en Frida Kahlo, pienso en Vincent van Gogh, siempre expresaban o reflejaban a través del color cierta belleza que superaba o se anteponía a las complejidades de sus propias vidas. Pero el punto es que la paleta de Toulouse-Lautrec es apasionante, así que por favor acompáñame a desglosarla y a elegir ciertos colores mientras hago un ejercicio inspirado en su estilo pictórico, y quédate hasta el final porque aparece un efecto revelador dentro de los pigmentos que encontré muy hermoso. Pero primero necesitamos un espacio para hablar de la institución academia sponsor de este video, Toulouse Classes. Tal como lo escuchaste, por eso quise enlazarlo a este video. TC Classes es un espacio donde puedes aprender inglés de una forma absolutamente amena y muy distinta a lo que conseguimos normalmente en internet. Casi siempre cuando queremos aprender en inglés nos ofertan plataformas que son envasadas, con clases pregrabadas y que además te sujetan a pagar muchísimos meses de adelanto para poder capacitarte. En TC Classes la orientación es personalizada. Pagas mes a mes, así que tú decides a qué ritmo vas tomando las clases de acuerdo a tus horarios, que por cierto son muy flexibles porque se pueden adaptar y modificar si es que tuvieses alguna urgencia. ¿Qué es lo que caracteriza y hace tan especial a TC Classes? Las clases / conversaciones son espacios donde te permiten desarrollar tu lenguaje, hablar y sobre todo también escuchar, porque no es como que se te exige que tú hables para ver cómo estás avanzando, sino que se te invita a tener una conversación fluida en la que aprendes a identificar sonidos y también a hablar correctamente en el inglés. Yo siempre he encontrado que los idiomas son apasionantes y de hecho cuando les pregunté por qué Toulouse Classes, por qué una academia de inglés que tal vez no tiene mucho que ver directamente o derechamente con artes, la respuesta que me dieron me hizo pensar en las posibilidades que tiene el lenguaje. Toulouse's class was created with the intention of teaching many languages. And Toulouse is a word that can be used in many languages. For example, in Spanish, Toulouse is like your life, right? And in English, Toulouse is like perder. And also in French, it's a city and it's a painter, it's an artist. So I thought it was a very good idea, but then I discovered that it was very difficult to pronounce, and now we simplified to TC. Tenía idea de esa historia, es muy buena. Estoy muy emocionada de que sean los patrocinadores de este video. Muchas gracias por permitir que este contenido exista para las personas que me ven, y asegúrate de quedarte hasta el final del video porque tenemos un regalo especial para ti. Creo que podrías aprovechar muchas cosas si eres una persona creativa que le gusta nutrirse y que te gusta sobre todo la formación de calidad. Pero vayamos al grueso de nuestro video. ¿Quién fue Henri de Toulouse-Lautrec y por qué es tan importante en la historia del arte? ¿Por qué hablar específicamente de sus colores? De partida, Toulouse-Lautrec es uno de estos personajes que tuvieron una vida bastante compleja, sobre todo por sus propias limitaciones físicas. Él venía de una familia aristocrática con mucho dinero, de este tipo de familias en las que se casan entre sí los familiares básicamente para poder preservar la herencia, y esto derivó en que el propio Toulouse tuviese una malformación congénita. A partir de aproximadamente sus 10 años, sus huesos dejaron de crecer, eran
bastante frágiles por lo demás, así que tenía como el torso de un hombre pero las piernas de un niño, lo cual lo limitó con muchas cosas. Su padre, que era un asiduo jinete y amante de la equitación, no pudo compartir esas pasiones con él. Un hermano que tuvo falleció a temprana edad, así que no tuvo una infancia con mucha compañía, y por lo demás lo único que pudo desarrollar desde la cama, y esto me hace pensar en Frida Kahlo por ejemplo, era su habilidad para el dibujo, que trascendía de cualquier manera las limitaciones que él tuviera. Pero indistintamente de su gran habilidad para el dibujo, lo más apasionante a mi criterio es cómo logró transmitirlo desde su propia vida. Estar limitado de muchas actividades que tal vez hacían las otras personas o los otros pintores que salían a caminar para el aire libre, querían retratar la naturaleza, el impresionismo, el efecto de la luz. Toulouse era un personaje más ermitaño, en cierta medida por su discapacidad marginado, que no se prestaba para ese tipo de eventos sociales. Por el contrario, frecuentaba lugares nocturnos de la escena parisina, de la élite marginada o donde los personajes generalmente hacían cosas que no deseaban que fuesen vistas. Era amante de los bares, de la vida de la calle, de las mujeres de la vida alegre, como le llamaban en ese entonces, y ese era el escenario que le inspiraba para pintar. Mientras que los impresionistas decían que la verdad estaba allá afuera en el paisaje, Toulouse decía, no, el paisaje es un fondo, lo que de verdad importa pintar son a los personajes, y si voy a estudiar el fondo va a ser para darle más vida a los personajes. Y por eso también sus pinturas tienen una impronta muy psicológica, porque se nota que hay una necesidad de expresar las emociones de ese personaje más allá de la pintura en sí misma. Él literalmente decía, el paisaje solo debería utilizarse para potenciar a la figura misma que se está retratando. Además, por consecuencia, como él pintaba en estos lugares cerrados, intimistas y nocturnos, tenía grandes diferencias con los otros pintores impresionistas. Mientras aquellos buscaban expresar la luz del sol, Toulouse-Lautrec trabajaba con la luz artificial de las bombillas y los lugares cerrados. Mientras los otros pintores buscaban matices y combinar 1000 colores para llegar a un efecto óptico, Toulouse-Lautrec trabajaba con colores planos, con sombras y contrastes duros, lo cual de hecho lo hizo iniciarse en el cartelismo. Esto hizo que, a diferencia de otros compañeros igualmente marginados como Van Gogh, Toulouse sí vendiese sus obras de arte porque muchas eran comercialmente atractivas o tenían un uso. Hacía carteles para los bares, para anunciar óperas, para anunciar bailes. Era un artista solicitado porque hacía cosas bellas y que además tenían una finalidad. Así que era un marginado, pero que vivía muy bien no solo por ser de una familia aristocrática, sino porque ganaba dinero con las cosas que hacía y era solicitado como tal. De todas maneras, igual que otros impresionistas, él sí hizo pinturas al óleo e hizo algunos cuadros, pero no es el grueso de su producción ni vivió nunca de ello como sí lo hizo con la ilustración y el cartelismo. De hecho, factiblemente, artistas como Toulouse-Lautrec abrieron las puertas para otros como Warhol, que también mezclaban la función pictórica con la publicidad. Y otra cosa que quiero destacar es que mientras que a muchos pintores les tomó prácticamente toda su vida dar con un estilo, ya al final de su vida conseguir el hilo conductor dentro de todas sus obras, porque veníamos de periodos artísticos muy cambiantes, pensamos en la guerra, la posguerra, etc. Toulouse-Lautrec encontró en un periodo de vida muy corto y en un periodo de aprendizaje aún más corto un estilo único que simplemente nadie podía replicar. Era imposible ver una obra de Toulouse-Lautrec sin pensar, esta obra la hizo él. Lo cual es bastante valioso considerando que en la escena parisina, que era totalmente cambiante e iba a un ritmo acelerado, las cosas también pasaban de moda con facilidad, pero no fue el caso. Él estaba en constante transformación. ¿Y sabes quiénes están también en constante transformación? Toulouse Class. Son el sponsor de este video y tenía que mencionarlo. Se dedican a formarse constantemente para poder ofrecer a sus estudiantes nuevas herramientas. Yeah, of course, because we think that every professional in any area should be constantly learning, especially in these times of constant innovation. So we are always trying to study, to learn, to keep up with the technologies, and obviously to offer better classes, better materials to all of our students. Pues el lenguaje también muta constantemente, así que no es uno de esos institutos oxidados donde básicamente te dicen siéntate que te voy a enseñar el verbo to be, qué sé yo. Awesome. Aprender y sobre todo mantener un estilo dentro de un escenario tan cambiante como el París que le tocó a Toulouse-Lautrec no era un ejercicio fácil. Yo quiero hacer una especie de pintura inspirada en Toulouse-Lautrec, no tanto como imitar una de sus obras, sino apropiarme de sus recursos y de sus estilos mientras vamos desglosando la paleta de colores. Y quiero comentar también que tal vez él consiguió su propio
estilo de una forma tan rápida porque era un gran estudioso. Se dice que Toulouse siempre estaba con una libreta de dibujo y a cualquier lugar al que llegaba se ponía a hacer un estudio de los personajes que le rodeaban, de la vida que estaba en torno a él. Ya vamos a hablar con detalle de lo que fue ocurriendo en su vida y por qué lamentablemente terminó en desgracia, pero no dejo de pensar que era un personaje optimista que buscaba ver las luces y los colores de la vida pese a cómo a él le tocaba vivirla. En este caso yo además quise hacer un dibujo simple de una bailarina, un personaje que tal vez él habría estado mirando de frente y se habría maravillado simplemente por sus colores o por la ligereza de sus pasos. Traté de hacer un boceto con un grafito de tinta que me diese una noción de hacia dónde avanzar y cómo ir aplicando los colores que a continuación vamos a ir mencionando. Jaune Jane. Amarillo Jane. Jean Avril fue una prostituta de la escena nocturna parisina que se hizo muy amiga de Toulouse-Lautrec, al punto de que ella era su modelo en muchísimas de sus pinturas y por eso en varios carteles la vemos repetida una y otra vez. Esto me parece muy hermoso, el hecho de que pudiesen establecer una amistad dentro de su posición de marginados en la sociedad y en cierta medida como artistas, ella como bailarina y bueno, de acuerdo a su profesión, y él como pintor que la quisiese retratar. Si te fijas en la mayoría de retratos que Toulouse-Lautrec hizo de ella, están pintados con amarillo. Y yo siento que en este caso el amarillo es una celebración, un color energizante, vibrante, que alude a la energía, que te hace sentir que la escena está iluminada, que es un lugar feliz, que ella podía factiblemente moverse a través de este color. Es curioso, no es un color que muchos artistas usaran, y si acaso quienes lo usaban eran los más osados o los que de una u otra forma estaban fuera de su época, como le pasó a Van Gogh, como también le pasó a Klimt, pero en el caso de Toulouse-Lautrec lograba utilizar carteles que eran sumamente llamativos, coloridos, con un amarillo hiper intenso y que además retrataba la vida nocturna, en lo cual se esperaría ocupar negros o colores que tal vez fuesen más oscuros en relación a esa atmósfera. Pero no, a Jean la pintaba de un amarillo muy feliz y para esto quise ocupar un color que se llama amarillo de Nápoles, que muchísimos artistas de la historia lo han ocupado tanto para edificaciones como para carnaciones en el retrato. Es un amarillo opaco y denso que yo creo que le sumaba mucho a esta pintura y que en este caso lo quise utilizar de una forma libre, como entre apastelado como gouache, también lo mezclé un poco con agua. Me interesaba que se sintiese un ritmo rápido en la pintura tal y como pintaba Toulouse-Lautrec. Moulin Rouge, el molino rojo y el rosa. No sé cómo está sonando mi francés, pero le pongo empeño. Muchos bares de la escena parisina no serían lo mismo dentro del recuerdo histórico e incluso gráfico si no fuese gracias a Toulouse-Lautrec, que hacía sus cartelismos, hacía la publicidad para los mismos y les dio una imagen. Uno de estos casos es el Moulin Rouge. No hay forma de imaginarnos el Moulin Rouge sin ver sus propios carteles y ver cómo él lo retrataba o cómo expresaba a los personajes que hacían vida en este lugar. El molino rojo, desde su color, hace una alusión a lo que se podía esperar en este lugar, a qué tipo de personajes, y de hecho el mismísimo Toulouse-Lautrec retrataba a las mujeres que hacían vida en este lugar, no necesariamente o directamente ejerciendo su profesión, aunque sí él tenía una serie de pinturas hiper eróticas, sino también desde los aspectos más íntimos, como por ejemplo cuando las iba a visitar el doctor para ver si es que tenían algún tipo de enfermedad venérea, que se hubiesen contagiado por la prostitución, también en entornos íntimos, por ejemplo acostadas conversando en la cama, haciendo vida cuando tal vez ya era de día y había pasado la noche. Yo siento que son personajes tan dignos y tan sensibles. Qué forma de humanizar personajes que normalmente la sociedad no quería ver o se negaba que eran parte de ella. Y además del rojo, también utilizaba mucho el rosa, un color que bueno, es rojo mezclado con blanco. Yo siento que con esto equilibraba y le daba cierta suavidad y ternura a sus pinturas, aunque no eran necesariamente tiernas, pero que sí iba equilibrando las tonalidades. Ahora, hablando también del rojo, aunque esto es más bien naranja, noto muchísimo que Toulouse le encantaban las pelirrojas. Ve a ver mi video sobre la historia del color rojo, donde ya hablo de los rojos y el pelirrojo y el erotismo y muchas cosas, pero tal vez lo utilizaba como un guiño a los personajes que estaba representando, le daban esa energía a sus pinturas, pero el punto es que él mezclaba rojos, rosas, naranjas, estaban siempre estos colores presentes en su paleta haciendo algún tipo de guiño. En este caso quise mezclar un color que era como una suerte de lila rosáceo con tinta blanca. Bueno, dato interesante para esta pintura, elegir trabajando con tintas porque quería lograr un poco ese efecto plano que el mismo Toulouse-Lautrec potenciaba en sus pinturas, no tanto lo pictórico, no tanto de lo mancha de la acuarela que se funde con otra, sino ese color plástico y liso que se va aplicando. Por lo mismo en esta escena no hay una perspectiva, no hay una dirección, es solo como una figura que se nos presenta en el plano con estos colores ricos, jugosos de
de fondo. En general, a las personas poco les gusta esta mezcla de rojo o rosa, así que déjame en los comentarios si a ti es algo que te gusta, que te causa pasión, o por el contrario, prefieres no unir estos dos colores. Siempre me gusta saber cuáles son tus opiniones. Vert absinthe, el verde absenta. Acá quise añadir una tinta color verde esmeralda que siento que es un color demasiado pero demasiado presente en la paleta de Toulouse-Lautrec, por demasiados motivos también. Por una parte, como él retrataba estas luces artificiales, y tenemos que pensar en estas luces a gas, media esa estética como steampunk, estas lámparas intimistas que reflejaban un verde sumamente chillón y ajeno a la realidad de la luz natural, se puede notar en muchas de sus pinturas personajes que sin que estén pintadas estas lámparas están iluminados por ellas. Y también podemos encontrar pinturas donde llanamente pintó este tipo de lámparas. Por otra parte, el Toulouse-Lautrec, por todos sus problemas y dolencias físicas que nunca pudo superar y por ser un marginado de la sociedad, con los años se fue entregando al alcohol. A muchos tipos de alcoholes, él lamentablemente se convirtió en una persona alcohólica y consumía la absenta o el verde ajenjo, también llamada la dama verde o el hada verde, que era un licor súper fuerte que hacía que las personas fueran generando alucinaciones y de una u otra forma fuesen perdiendo la cordura. Toulouse-Lautrec tuvo episodios muy terribles. En uno de ellos comenzó a disparar a las paredes de su casa porque decía que estaban llenas de arañas que iban por él. Tuvo episodios de delirio, su madre lo tuvo que apartar y dejarlo al cuidado de un primo, así que no es una versión optimista la que te cuento del uso de este verde, pero no deja de parecerme interesante cómo él utilizaba la luz artificial para hablar de la luz. Mientras que los pintores impresionistas estaban con los amarillos y los violetas en un jardín, él estaba ahí en medio de la escena nocturna fijándose en cómo las carnaciones cobraban vida dentro de toda esta nueva revolución tecnológica. Así que definitivamente necesitaba incluir un verde, incluí el verde esmeralda. Lo quise hacer como algunos acentos dentro de la pintura, como de una forma muy elegante, comedida. Ya para eso había aplicado suficiente rojo, amarillo, rosa, pero es un color que necesitaba incluir en la paleta de Toulouse-Lautrec. Le Chat Noir, el gato negro. Mucha gente cree que esta obra pertenece a Toulouse-Lautrec, pero en verdad pertenece a Théophile Steinlen. Y entiendo que de alguna forma mucha gente lo confunda porque en esta pintura se rompen los límites entre el arte y el diseño, lo que veníamos hablando de cartelismo versus pintura. Eso es algo que Toulouse-Lautrec hacía magistralmente. Él tenía un trazo, una línea de dibujo que era rápida, intuitiva, fácil de atrapar el ojo, y también le gustaban las líneas densas, duras, que establecían un contraste inusual. Hay pinturas en las que podemos ver personajes que son prácticamente una silueta negra simplemente con la cabeza recortada aparte o pintada aparte, algo que para su época era prácticamente un sacrilegio, pero que él podía permitirse la libertad, ya que como cartelista jugaba a ratos con la pintura y a ratos con la ilustración, que es muchísimo más gráfica. Y me genera mucha curiosidad, en parte ilusión, que muchas personas creyeran que esta obra era de Toulouse-Lautrec, porque el artista original, Théophile, pintaba más bien escenas con gatitos, escenas de niños, escenas domésticas, algo que tal vez esperarías ver en la mesa de una ama de casa o en una revista de domingo, mientras que Toulouse-Lautrec era todo lo contrario, era como más punk, estaba ahí en la escena externa, no tenían mucho que ver el uno con el otro. De hecho, Toulouse hacía carteles litográficos en los que sus obras se reproducían una y otra vez para pegarse en las paredes a modo de panfleto. Por eso quise sumar un negro, una tinta negra plana, dura, dentro de mi pintura, para jugar con esos contrastes sobre el fondo de color. De cualquier manera, no deja de parecerme interesante todas las maneras en las que puede ser abordado el color, y eso es algo que conversé con Toulouse Class. Que hay muchas expresiones en inglés, en español e incluso en francés que tienen que ver con el uso del color, así como los pintores expresan el color, que son muy interesantes. Así que aprovecho acá para insertar una pregunta que le hice a Maxi sobre eso. Si estamos con un sponsor de idiomas, pues ¿por qué no comentarlo? ¿Qué expresiones que se utilizan con colores que nos pudiesen mencionar para aprender algo de inglés? Oh yeah, there are several. For example, we can say a white lie. This is a lie that is not so bad. Also, when a process is very bureaucratic, you can use the expression red tape. So it's another very common expression in English. And another would be green with envy. So usually green has been associated with envy. And in English, that is the expression, green with envy. Qué interesante, porque por ejemplo en Francia o en Europa a veces se asocia el estar verde con estar con sustancias que inspiraban a los pintores que tomaban un líquido verde, pero en inglés puede ser de envidia, y en español incluso puede ser estás como pálido, estás como enfermo. Couleur surprise o color sorpresa.
color no es como propiamente un color que yo elegí, ya la paleta está lista, pero yo he estado viendo, esto lo vi en un video de Villarán. Yo soy muy honesta, yo veo mucho los videos de Antonio Villarán, porque es fácil pensar que ya ha hablado de todo dentro del arte y no me gusta repetir contenidos. Entonces muchas veces voy a hablar de algo y busco, ¿de esto ya habló Villarán? ¡Simpson lo hizo! ¡Simpson lo hizo! Pero en esta oportunidad conseguí un recurso que yo nunca había probado, no tenía ni idea, no lo había visto en ninguna cosa, no lo vi en la escuela de arte. Es que la lejía o el cloro, como se llama en tu país, altera la química de la tinta negra y puedes dibujar sobre la tinta negra en negativo. Lo encontré fascinante. Hice algunas pruebas, 2 con unas tintas carísimas, fancies, elegantes, Winsor & Newton, tinta negra, que no resultaron para nada, de hecho quedaron muy feas. Una tercera prueba con una tinta que no tengo el nombre, la tengo guardada porque la utilicé en una clase, pero es un nombre así como genérico, demasiado, sí, no recuerdo el nombre. Y con la tinta más económica el efecto quedó precioso. No sé si esto habla bien o mal de Winsor & Newton. Por una parte es una tinta tan estable que no se altera o tan aburrida que no le pasa nada y es imposible generar otra cosa que negro, que por cierto tampoco me pareció tan negra. La tinta Winsor parecía un negro plomo o un negro deslavado, un gris oscuro, ay no sé. Pero hice esas pruebas de color y tenía mucho miedo porque dije, todo el ejercicio que he estado grabando para este video, si trato de pintar con lejía y no me resulta, va a quedar horrible. Pero me quise atrever a ello y dije, a ver, ¿puedo confiar en mis instintos? Puedo confiar en mis instintos. Los desde TC Classes me dieron ánimo. Break a leg, Sarah. Ok, no, esto no está bien en ningún contexto. En inglés se dice break a leg, rómpete una pierna, como una forma de decir esfuérzate mucho, vas a conseguirlo, dale con todo, inténtalo. Pero en este video es un poco tragicómico porque cuando Toulouse-Lautrec, aproximadamente a la edad de 10 años, como ya te conté, comienza a perder autonomía, sus huesos eran muy frágiles, empiezan a romperse, sufrió 2 caídas muy severas, se fracturó en 2 oportunidades las piernas. Historia terrible que quería insertar acá, no digo que de ninguna forma me dé risa, sino que es paradójico cómo los contextos transforman el lenguaje, los personajes y también, ¿por qué no?, la pintura, porque sí, break a leg en este caso, bueno. Así que lo que hice fue comenzar a activar la tinta que ya se había secado con lejía y empezó a salir este color luz que de verdad es impactante porque no se ve plano como el blanco, tampoco llega a ser amarillo. Sí es cierto, literalmente es como si se fuese iluminando de una u otra forma el negro. Y me encantó el resultado. Lo apliqué demasiado diluido y eso hizo que se fuese chorreando la pintura, restándome un poco ese efecto gráfico o plano a lo Toulouse-Lautrec, pero bueno, es imposible hacer un cuadro de Toulouse-Lautrec si yo no soy Toulouse-Lautrec. También en un personaje de la esquina que esto lo juro y lo digo con demasiadísima honestidad. Mi objetivo era hacer una especie de personaje que se asoma desde la esquina viendo a esta mujer. Como no trabajé con la perspectiva y fui trabajando de forma bastante espontánea, a la prima si se quiere, a la primera, no medité como en el ángulo del personaje o qué tanto se iba a asomar o qué sé yo. Pero ahora, viendo la pintura en su resultado casi final, me doy cuenta de que parece un hombrecito con un bastón, igual que Toulouse-Lautrec. Y hoy es que juro que esto no lo medité. Y tampoco sé si tú lo ves igual que yo, pero a mis ojos parece un personaje de baja estatura admirando a la modelo y solo con eso me di por pagada con la selección de colores y con el ejercicio pictórico propiamente. Yo creo que realmente es muy interesante cuando estamos apasionadas o apasionados con una idea y eso se comienza a transmitir en lo que estamos haciendo, incluso aunque fuese un ejercicio en una libreta. Cuéntame si te gustó el resultado, si te gustaron los colores que elegí o si hay algún otro tono que tú tal vez visibilices en las pinturas de Toulouse-Lautrec que yo no le haya prestado como tanta atención y tú crees que le podría haber sumado haberlo incluido. Mil gracias a TC Classes y como dato te dejo un link acá en mi video para que te comuniques directamente con ellos. ¿Y cuál es el regalo que te tenemos? Descuento por hasta 3 meses. Si te inscribes ahora en TC Classes obtendrás un 30% de descuento en tu primer mes, 20% de descuento en el segundo mes y 10% de descuento en el tercer mes. Estamos hablando de un espacio sumamente profesional con personas altamente capacitadas, conversaciones de tú a tú. Yo te confieso como dato personal, no debería incluir esto en el video, pero yo practico mi inglés y tomo clases con TC Classes. Soy alumna de ellos y siento que mi inglés, que la verdad no es que fuese malo, pero se ha pulido mucho con mucha confianza. I feel more confident, I feel like I can talk about color and different things without any problem. So yeah, I hope you really enjoy
enjoy this video. Espero que hayas disfrutado este video, que investigues un poco más de la vida de Toulouse-Lautrec, que busques sus cuadros. Por favor, no olvides suscribirte. Recuerda que me apoyas un montón. Solo con suscribirte hacemos que este espacio para hablar de pintura, arte y color se convierta en un espacio de referencia para todas las personas que comparten nuestra misma pasión. Te dejo un beso enorme y como siempre, gracias por ver. Esperamos en TC. See you soon.